En mi caso personal, yo no soy joyero, pero conozco la industria de joyería. He imaginado tener esta empresa, tener presencia nacional, ser probablemente una de las empresas más reconocidas en el ámbito nacional produciendo joyas. Muy bien, Boris, quiero mostrarte acá. Este es el área de trabajo donde están nuestros soldadores, nuestros engastadores de piedra y también las personas que hacen el pulido. Aquí está el trabajo manual. Entonces, cada una de nuestras estaciones de trabajo está equipado con un motor de eje flexible. Ya, un torno colgante. Cada estación de trabajo tiene un soplete para soldar y las herramientas básicas de una mesa de joyería. Acá estamos, por ejemplo, soldando unas piecitas de joyería, pero en la misma estación de trabajo se puede hacer el engaste, porque se tiene el motor de eje flexible y todas las herramientas, ¿no? Entonces, acá tenemos habilitada 10 estaciones de trabajo para que las personas puedan hacer eso. Tenemos igual 1, 2, 3 estaciones para pulido y 3 estaciones para lijado. En lijado utilizamos unas ruedas especiales. Utilizamos 2 ruedas especiales. Una que es la rueda Scotch-Brite. Ya. Y la rueda A120 GFX, que es una rueda mucho más dura, el desbaste es mucho más agresivo, pero nos permite procesar las piezas muy rápido, ¿no? Claro, entonces, otra ventaja es que del lijado la recuperación es mucho más alta que la de pulido, ¿no? La recuperación, o sea, es prácticamente fundir y el metal y ya lo tenemos ahí listo para poder refinarlo nuevamente. En cambio, en pulido utilizamos rueda amarilla, rueda blanca, diferentes tipos de pasta, y eso ya ese metal no lo podemos reutilizar de inmediato, hay que juntar para someter a un proceso de recuperación. Entonces, acá la joyería, así sea industrial, así sea masiva, tiene un componente muy fuerte de trabajo manual, del talento de una persona para soldar, para engastar. Cuando nosotros presentamos nuestros catálogos y algún colega joyero ve nuestra marca, dice, de Jayasa todo está hecho a máquina. En realidad, la industria de joyería utiliza mucha mano de obra, ¿no? Hay mucho trabajo manual, artesanal. Sí se ha mecanizado un poco el acabado final, el pulido. El proceso de crear una joya. Pero es importante, no se puede prescindir de la mano de obra, ¿no? No se puede esperar que una máquina lo haga todo. Se necesita, acá utilizamos bastante mano de obra para engastar las piezas, ¿no? Si una joya tiene, por decirte, 150 piedras, hay un joyero o hay una persona que tiene que engastar 150, uno por uno las 150. Mucho. Claro. Uno tiene que estar tiene que saber joyería para estar aquí, ¿verdad? Porque no cualquier persona tampoco puede hacer esto. Así es. Bueno, aquí están las joyas cortadas y ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Muy bien. A ver, estas piezas han sido casteadas, han sido blanqueadas en una olla con metabisulfito de sodio, así se llama, es el Decaparex. Decaparex. ¿No? Es un producto que tú también traes. Es un producto, ¿verdad?, americano que lo importamos de Río Grande. Es un producto muy bueno, no es tan agresivo como el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es una sustancia controlada por narcóticos en nuestro país, porque se utiliza para hacer droga, entonces no es fácil conseguirlo. Y también te puedes quemar la mano, es mucho más agresivo. Es muy tóxico. En cambio, el Sparex, que es así como se conoce la marca en Estados Unidos, es un producto mucho más amigable en ese sentido, ¿no? Y también de buen rendimiento. Nosotros traemos ese producto y esta pieza ha sido blanqueada con ese líquido. En el siguiente paso necesitamos lijar
una vez que la pieza está lijada, Lijada. necesitamos utilizar la pulidora magnética. Para nosotros, la pulidora magnética se utiliza después del lijado, porque después viene el pulido a mano, el brillo a mano y continúan los siguientes procesos. Siempre ¿no? en la magnética. Ahora, hay muchos joyeros que utilizan la magnética para darle el acabado final único, y todo. Sí, claro, es lo único. Claro. Pero el brillo que puede lograr la mano del hombre utilizando un motor de pulido, no hay máquina que lo haya superado. Si el trabajador es muy bueno, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, tenemos una pulidora magnética. La bandeja es rectangular, también la base es rectangular. Eso ayuda a que haya más fricción. Nosotros, como proveedores de estas máquinas... Claro, porque tienes máquinas más pequeñas que esta, ¿verdad? Sí. Y tú mismo traes todas estas máquinas, tamaños más pequeños para talleres más pequeños. Y si es una fábrica, puedes traer también máquinas así de grandes. Exactamente. La mayor parte de las máquinas que traemos, nosotros las utilizamos. También los insumos y las máquinas, ¿no? En este caso quiero hablarles sobre esta máquina. Magnética. La pulidora magnética. Son dos variables. Es una máquina eléctrica que tiene en los ejes imán. Hasta ahí, esa es la máquina. Claro. ¿No? Tiene controlador de velocidad, reversa, o izquierda, derecha, básicamente. Pero luego, esta máquina, es más, no tiene izquierda, derecha, solo tiene una dirección. ¿Qué es lo bueno de esta máquina? Su base rectangular. Ahora, la otra parte para que el rendimiento de la máquina sea buena, sí, es los medios o los insumos que estoy utilizando. Entonces, en este caso, ya tengo los pines de acero inoxidable. Entonces, yo tengo que hacer pruebas para encontrar cuál es para el tipo de piezas y para el volumen que manejo, cuál es la cantidad de líquido que necesito y la cantidad de pines que necesito. Tengo que jugar más pines, más líquido, menos líquido. Simplemente utilizamos agua de la pila, normal, y utilizamos dos insumos. Este es un producto de la marca Otec, como esta máquina. Otec es un fabricante alemán de productos para pulir metales. Entonces, ellos mismos son fabricantes de estos dos productos, el líquido, que esto está completamente vacío, y el polvo. Entonces, utilizamos 15 ml de este y 15 gramos de este para preparar un lote de trabajo. Y ese lote me va a durar una semana aproximadamente acá, ¿no? Estos son sus insumos correctos para utilizar esta máquina. Sí. ¿Qué pasaría si otros utilizan otros líquidos como... No hay ningún problema, les va a funcionar. Nosotros mismos vendemos, este es el jabón Andy Gold, es un producto que lo hemos importado de Italia. Ya. Es un producto de muy buen rendimiento, puedes reemplazar a estos dos. A los dos. Puedes reemplazar, con solo mezclar una cantidad de esto, voy a conseguir el brillo. También puedo usar un lavavajilla o un sacagrasa, pero claro, cuando quieres lograr una muy buena calidad, los productos indicados son estos, ¿no? Claro. Los del fabricante Otec, que somos los productos que nosotros estamos ofreciendo. Bueno, Julio, esto es un tambor, ¿verdad? Así es, este es un tambor vibratorio. Acá nosotros le llamamos tambor de billas. Sirve para, bueno, se puede utilizar para pulir o para brillar, dependiendo con qué herramienta la estás utilizando. En este caso nosotros utilizamos perdigones de acero, ¿ya? Entonces, se tiene la máquina, se necesitan los perdigones de acero, de 3 milímetros, son chiquitos. ¿Pero estos perdigones son especiales para joyería? Son de acero inoxidable. Acero inoxidable, y para este caso utilizamos el jabón Andy Gold. Igual me imagino que se puede utilizar otros detergentes, ya, pero en este caso hay que cuidar que los perdigones no se oxiden, y si se llegan a oxidar hay que limpiarlos, lavarlos, ¿no? Ahora, el tambor vibratorio
es una de las herramientas más populares que se utiliza desde hace mucho. Es la herramienta que más se ha acercado al pulido a mano. Porque este te da un brillo cuando ya está acabado. Parece que ya estuviera totalmente acabado, ¿verdad? Exactamente. Cuando pulimos y brillamos a mano, si a ese le ponemos un estándar de 100, este puede llegar probablemente a un 90. Se le acerca mucho. A un 90. Ahora, si el pulidor y brillador no es un trabajador experto, esta máquina le va a ganar, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Ahora, cuando tienes que comprar un tambor vibratorio, sí, tienes que considerar para qué estás comprando. Claro. Si vas a producir piezas clásicas como anillos, aretes chiquitos, un tambor vibratorio más pequeño que este está muy bien. Pero si quieres procesar un prendedor, una rama, ya está todo soldado, armado, entonces necesitas medir este espacio, ¿no? Si va a entrar, porque tiene que hacer un movimiento centrífugo, ¿no? ¿Por qué sería mejor comprar un tambor o comprar una magnética? ¿O es necesario tener las dos máquinas? Ambas máquinas. Ambas máquinas. Las máquinas, esta es la máquina que más se utiliza. La magnética. La pulidora magnética es una máquina que siempre se utiliza. A diferencia de esta que tiene la base redonda, este tiene mejor rendimiento por la fricción que genera al ser rectangular. Claro. La siguiente máquina de uso intensivo para pulir es el tambor de billas. Julio, ¿estas qué máquinas son? Esta es una máquina de disco centrífugo, es de la marca Otec, es un producto alemán. Es una tecnología relativamente nueva que se utiliza para pulir y para brillar. Entonces, para pulir en mojado con medios aquí de tipo pirámide, y bueno, acá pulimos las piezas, especialmente los dijes, y acá le damos el acabado final. Esto es para que salga el brillo, ¿verdad? Para que le salga brillo. Es cáscara de nuez, ya viene incorporado con su elemento pulidor, no hay que añadir nada, solamente la cáscara de nuez, y así trabajamos con estos equipos. Otec es una empresa que ha investigado bastante y ha creado muchos equipos para dar acabado masivo a las piezas. Para joyería. Entonces, nosotros hemos traído este equipo para uso en nuestro taller, acá en nuestra fábrica, y trabajamos especialmente para piezas más pequeñas, ¿no? Esta es la máquina de ultrasonido, ¿verdad, Julio? Así ¿Cómo es. funciona esta máquina? Muy bien. Una lavadora de ultrasonido es una herramienta importante para lavar las joyas. Porque si después de pulir quiero lavar, hoy voy a usar, no sé, un cepillo, agua caliente, cepillo de dientes. Cepillo de dientes, lo que me pero ahí al raspar estoy quitándole brillo a la joya. Entonces, porque estás rayando la joya cuando estoy estás rayando, ¿verdad? Entonces acá se deposita, primero hay que calentar, puedes calentar porque tiene un calentador, tiene resistencia, o puedes utilizar una caldera, calientas el agua y echas caliente. Entonces, acá necesitas programar el tiempo de trabajo y la temperatura. Este es el tiempo de trabajo, el timer y la temperatura. En la temperatura es una variable demasiado importante. Las joyas de plata se deberían lavar máximo a 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Pero no es algo fácil de lidiar. O sea, mi personal dice, no, con 50 voy a tardar demasiado, necesito volar, y lo lava. Claro. Sube hasta 70, 80. Para que sea más rápido, claro. De acá las joyitas pueden salir completamente blancas. Pasa un tiempo, en el mismo estante o al cliente le llega amarillo. Claro, se amarillentea. Entonces, por eso es importante no pasar de los 50 grados Celsius, ¿no? Esa es una variable importante, ¿ya? Luego, el otro tema importante, he tenido experiencias que me dicen clientes, que me dicen,
tengo que cuidar mi maquinita. Entonces voy a juntar todas mis piezas, las voy a cargar y voy a lavar. En uno nomás voy a lavar. Todas de uno. Entonces, Claro. si esto está completamente cargado, las piezas que están a los costados va a recibir la onda de ultrasonido. Y del centro no va a Los del recibir centro nada. no. Entonces no es una buena idea. Nosotros esta máquina lo encendemos al empezar el trabajo a las 8 de la mañana y lo apagamos a las 6 de la tarde, el momento que nos retiramos. Así funciona de lunes a viernes desde el 2007 hasta ahora. Entonces, esta es una máquina de la marca Crest, es un producto americano y que tiene una larga duración, una buena vida útil. Bueno, Julio, estamos en el área de refinación, ¿verdad? ¿Por qué es necesario refinar la plata? Muy bien, te voy a contar una anécdota, Boris. Hace años yo quería incorporar así tecnología, ¿no? Entonces, tengo colegas que conocen de joyería industrial y empiezo a pedir opiniones. Le digo, quiero traer una máquina de casting, de vaciado, asistido por vacuum y gas inerte, ¿no? Las máquinas más automatizadas para castear. Entonces me dice, está bien, Julio, me dicen, y quería incorporar varias otras cosas, pero me dice, Julio, hay un tema que necesitas resolver antes, la materia prima. La materia prima es demasiado importante. Si tú vas a incorporar tecnología en todo lo demás, en producción, y si tu materia prima no es buena, entonces tu producto no va a ser bueno. Tus joyas se van a ennegrecer, va a haber problemas al monte de castear. Así es, ¿verdad? porque toda la plata que nosotros compramos viene de Oruro o viene de Potosí. Están fundidos, pero la probabilidad de que tenga contaminantes como plomo, antimonio, arsénico o hierro es alta. Entonces, todo material que entra acá, nosotros lo refinamos para nuestro uso. Entonces, utilizamos un sistema de electrólisis. Acá tenemos un rectificador que lo hemos hecho fabricar. Y toda la plata nosotros compramos en granalla. Acá por electrólisis los refinamos y tenemos así una plata de alta ley, ¿no? De 3 nueves, 4 nueves. Es que necesitas que la plata sea la plata que tú realmente necesitas para la producción de tus joyas, ¿verdad? Claro, tiene que ser una materia prima de muy buena calidad. Entonces, así puedo garantizar que en el proceso estoy sacando un buen producto. Entonces, son 2 años que ya estamos trabajando con este sistema funcionando acá, refinando, y es algo que nos ha ayudado, ¿no? Nos ha ayudado en la calidad de nuestros productos. Y lo mismo para los residuos de lijado o las recuperaciones de pulido, igual los hacemos acá. Igual los hacemos acá, y es importante que el ecosistema de negocios funcione. Nosotros, para lograr esto, primero he contactado a un técnico chileno que trabajaba acá, me ha fallado, no resultó. Luego hice convenio con la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, tampoco hemos tenido éxito. Luego he contactado a otra persona a quien ya conocía desde el año 92, y solamente que nunca lo busqué ni me acerqué a él. Con él lo hemos logrado completamente la refinería de plata, la recuperación de polvos de lijado, la recuperación de polvos de pulido. Entonces, acá hacemos todo ese trabajo para nuestra producción. Ahora, nosotros como empresa tenemos 2 unidades de negocio, Jayasa Joyas, Jayasa Insumos. La refinería solamente funciona para Jayasa Joyas, no funciona para insumos. ¿Por qué? La legislación en Bolivia es inviable para vender materia prima. No hay manera. Tendría que yo ir a, por ejemplo, te voy a dar, por ejemplo, a Vinto, a la empresa fundidora de Vinto. Quiero comprar plata. Nunca tienen. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil exportar que vender localmente por todos los trámites que hay que realizar. También he contactado a Manquiri de Potosí. Cuando llamé a Manquiri, conocían de mi empresa, pero cuando quise establecer la relación comercial y comprar, me dijeron, no compramos.
Y te voy a contar de una experiencia del año 93. Ahora las leyes para comprar, o sea, la ley, las disposiciones legales para comprar plata en Bolivia es mucho más inviable que hace tiempo, que el año 93. Fui a Comsur y casi todo un día me pasé observando todos los papeleos que tenía que hacer esa empresa para venderme, por así decirlo, 20 kilos de plata. Era demasiado complejo. La siguiente vez que fui, me dijeron, ¿te acuerdas cómo la última vez te atendí? Ahora hemos decidido no vender, todo es para exportación, porque es demasiado difícil hacer una venta local. Entonces, ¿por qué no una venta local? O sea, no venderlo, o sea, nuestros propios productores de Bolivia y mejor no prefieren exportarlo a otros países. El problema radica en lo siguiente, el Senarecom, sí. El Senarecom existe para controlar la comercialización interna de minerales y para la exportación de minerales. Sirve para controlar. El Ministerio de Minería y el Gobierno Nacional ha establecido las normas sobre cómo se debe hacer para comercializar. Esas normas son inviables, o sea, no funcionan. He exportado. Sí. He exportado yo, porque he recibido un pedido de Italia, para lograr esa importación, aún yo diciendo, ok, voy a pagar todas las regalías. Claro. Dime ahorita, no hay manera de lograr. Entonces he pensado y dije, ok, también traigo cadenas de Italia, traigo cadenas de Estados Unidos. Entonces les diré que lo he fundido la cadena, lo he convertido en producto acabado y estoy exportando. Entonces tenía póliza de importación, póliza de exportación, así sí pude exportar. Tuve que leerme toda la norma de Senarecom, que es un librito así, para encontrar un artificio que me permita exportar. Entonces, la pena es que para nuestro país las leyes no están bien hechas y a nadie le interesa que un joyero o una empresa de joyería tenga reglas que se las pueda cumplir. Entonces, en este caso, la materia prima, obtenerla legalmente en Bolivia, inviable. Me visitaron dos técnicos de la Corporación Minera de Bolivia. Y me dicen, tenemos 2 lotes grandes, por así decirlo, tenemos 50 kilos de plata. ¿Quiere comprarlo? ¿Le interesa? Sí, me interesa, pero necesito el Senarecom 2 y 3, porque ahora que digamos que exporto, entonces sí sé qué documentos se necesitan. Y ellos me dijeron, la Corporación Minera de Bolivia, te puedes adjudicar los productos que estamos subastando, vendiendo, pero no te podemos dar ni factura ni los papeles del Senarecom. Entonces, si el Estado mismo no puede cumplir, también se puede dar cuenta que estamos en Bolivia con leyes, con disposiciones legales inviables. Entonces, ese es un tema que hay que resolver, ¿no? Bueno, Julio, estamos en la última parte. Quisiera que nos digas, ¿qué nos recomiendas a aquellos orfebres que están comenzando con la joyería y aquellos otros que ya llevan años pero quieren abrir su fábrica de joyería? A ver, el hecho más importante que toda persona necesita resolver es saber qué quiere en la vida, qué quiere lograr. Cuando no tenemos definido nuestra visión de largo plazo, cualquier camino es bueno. Entonces andamos sin un rumbo, sin un norte. Entonces yo diría, el paso número 1 es, ¿qué quieres lograr en la vida? ¿No? ¿A dónde quieres llegar? Tomar esa decisión de visionar, de imaginarte un futuro y comprometerte con ese futuro es un paso demasiado importante. En mi caso personal, yo no soy joyero, pero conozco la industria de joyería, he imaginado tener esta empresa, tener presencia nacional, ser probablemente una de las empresas más reconocidas en el ámbito nacional produciendo joyas. Siento haberlo logrado. Entonces, yo mismo ahora necesito replantearme
qué quiero lograr, a dónde quiero llegar y comprometerme con eso, ¿no? Ahora, cuando tú quieres construir algo, no se puede trabajar solo, necesitas personal, Un necesitas gente. Entonces, yo como persona necesito, actualmente debido a la pandemia, porque he necesitado retirar a muchas personas, ahora estamos retomando nuestras actividades, yo necesito tomar la decisión de cuál va a ser mi propuesta de valor para mis clientes. Entonces, ¿qué solución les ofrezco a mis clientes? ¿Qué valor? ¿Qué experiencia? Entonces, yo tengo que volver a cuestionarme y decir, ¿qué tú les entregas a tus clientes? ¿Qué les vas a entregar? Siendo Hayasa Joyas, las joyas que nosotros vendemos, ¿qué sentimientos, qué emociones despiertan en los clientes? Claro. ¿No? Entonces, yo tengo que volver a hacerme esas preguntas y ser completamente honesto en las respuestas. Lo mismo en Hayasa Insumos. Ahora, nosotros como empresa, pienso que todos los rubros enfrentan esta dura realidad, ¿ya? El ecosistema emprendedor es demasiado pobre en nuestro país. El primer lote de máquinas yo lo importé. Lo importé, me llegó todo bien. Para arrancar con mi primera producción, viajé a Estados Unidos y me traje. Más o menos sabía qué iba a necesitar, pero algunos productos, por así decirlo, traje 15 productos. De eso, los productos, por así decirlo, 7, 12 y 10 se me acabó así, rápido. Tengo que volver a traer. Claro. Importar para mi consumo, que es chiquito, ¿es viable? No es viable, me va a salir muy caro. Claro. Entonces tuve que traer una cantidad más grande. Entonces tomar la decisión de 100 piezas que yo traigo, 5 los utilizaré en mi taller y el restante 95 lo tengo que vender. Entonces, si yo quiero construir una empresa exitosa, debido a que el ecosistema emprendedor es muy pobre, tengo que incorporar todo lo que haga falta. Si tengo que traer más máquinas o insumos, no hay para comprar, entonces lo tengo que traer yo. Si quiero refinar la materia prima, lo tengo que incorporar yo. Si tengo que recuperar a partir de polvos, lo tengo que traer yo. Si tengo que incorporar baños, lo tengo que hacer yo. Si necesito piedras y las piedras, los proveedores actuales no me abastecen, entonces yo tengo que importar directamente. Claro. Así en todos los aspectos, no he encontrado un proveedor que me pueda responder y cumplir. Entonces, tengo que gestionar los recursos por mi cuenta. Si cruzamos la frontera y nos vamos al Perú, ahí es mucho más fácil, porque hay un proveedor de plata. Es más, todas las empresas mineras de Perú venden, exportan, todo bien. Un joyero de Perú va y compra su materia prima de buena calidad. Lo que en Bolivia no podemos comprar de ningún lado. Ya te conté esa parte. Entonces, el ecosistema emprendedor es demasiado importante. Ahora, muchas personas acá en Bolivia que nos conocen, por ahí dicen, ¿y por qué Hayasa hace joyas, hace insumos, ahora trae piedras y quiere dedicarse a todo? No hay quien nos los provea. Claro, por si eso no hay... lo tenemos que hacer nosotros. Y mi consumo es demasiado pequeño. Si fuera grande, ok, solo traigo para mi consumo y listo. Y solo pienso en mí. Pero como mi consumo es muy chiquito, entonces lo demás tengo que vender. De ahí surge Hayasa Insumos. Entonces nosotros traemos para nuestra fábrica y traemos todos los productos para nuestros clientes. Las herramientas, todos los máquinas, productos que insumos. Importamos también los utilizamos acá, ¿no? Entonces, ahora, cuando hay proyectos especiales como alguien que quiere armar una planta como la nuestra, digamos, claro, igual le podemos importar los productos a la medida, pero siempre validando la necesidad del cliente, porque en general un cliente cuando no conoce muy bien dice, quiero lo último y el más grande, y si eso le queda demasiado grande, claro. ¿no? O sea,
digamos, como el horno de recocido grande que tengo, si va a usar para un tubo o dos tubos, no tiene sentido. Claro. Necesita un horno chiquito. Entonces, tratamos siempre de guiarle para que no meta la pata, ¿no? Entonces, de ahí surge el hecho de que nosotros tengamos ambas unidades de negocio. Ahora, ¿dónde está otro de los frenos más importantes del crecimiento de la industria de joyería? La informalidad. La informalidad. Por ejemplo, cuando se está discutiendo este tema del Senaricom, sí, la mayoría de los colegas joyeros tienen estos argumentos. Dicen, los grandes que paguen, los que exportan que paguen. Nosotros somos artesanos, así dicen, ¿no? Nosotros somos artesanos y estamos protegidos por la ley del artesano. Mi pregunta para estas personas valiosas es, ¿y tú no tienes sueños grandes de algún día vender en cantidades grandes y exportar? Esa ley o lo que sea que vaya a sacar el Senarecom, que sea bueno, tiene que ser bueno para sueños grandes. Necesitamos tener sueños grandes. Entonces, todas las personas necesitamos soñar en grande. Necesitamos tener confianza en que lo vamos a lograr. La informalidad, ¿cómo nos afecta? No pagan impuestos. No pagan impuestos, pero no, este es el mayor problema. Cuando somos formales, sí, somos más visibles. Tenemos un NIT, hay que cumplir con todas las de la ley, ¿no? De esa forma ya eres más visible, pero como en Bolivia casi todo es informal, entonces es probable que al lado mío esté por así decirlo, el experto en refinería, digamos, o al lado está el experto en baños de plata, y así sucesivamente. Aquí en La Paz hay de todo, pero como todo es informal, nada se sabe, nada se conoce. Entonces, eso nos retrasa mucho. Ahora, cuando nosotros soñamos en grande, necesitamos pensar en que la formalidad es el camino para construir sueños grandes. Entonces, si yo quiero emprender, tengo que tener una idea de la contabilidad. Tiene que estar implantado en mí que pagar un impuesto es una obligación, hay que pagar el impuesto. Claro. Que hay que asegurar al personal. Entonces, esos detalles son importantes. Y en esta etapa difícil, la circunstancia está haciendo probablemente que muchas empresas se vuelvan más informales todavía. Claro. Y eso es en contra de todos, porque no vamos a poder prosperar, no vamos a poder crecer. Entonces, hay que pensar eso. Yo recomiendo a todas las personas que quieren emprender en el negocio, que decidan cuál es el sueño grande, cuál es ese sueño grande, dónde quieren llegar. Y cuando tú le pones a eso, hay que ponerle una fecha, hay que ponerle un número. ¿Cuánto quieres vender o cuánto quieres ganar? Necesitas ponerle. Y luego, ¿cuántas horas estás dispuesto a dedicarle? Luego, necesitas un equipo de gente. Claro, porque uno solo no puede hacerlo. Necesita de un contador, necesita de expertos orfebres que puedan hacer ciertas áreas de joyería, ¿verdad? Como pulir engastes. Como te digo, una sola persona no puede hacer una empresa, necesita de un equipo para crear una empresa. Necesitas de un equipo. Y también el trabajo de la persona máxima responsable, que en este caso es el emprendedor, se convierte como en un entrenador de fútbol, ¿no? Sacar de tu equipo lo mejor. Entonces hay que pensar en eso, en desarrollar a esas personas para que esas personas puedan crecer, puedan aprender nuevas habilidades, que el tiempo que permanecen contigo sea una escuela. Cuando alguien deja de trabajar conmigo y emprende un negocio en mi mismo rubro, a mí no me molesta. Obvio que tomo mis recaudos de cuidar
la confidencialidad de la información, para que no sea demasiado abierto, digamos. Si sé que alguien que va a emprender en el negocio, me alegra que le vaya bien. Claro. Porque si nosotros como país necesitamos que la industria de joyería crezca, sea grande, necesitamos colaborarnos, necesitamos trabajar juntos. Entonces, me gusta compartir experiencias, compartir información, pero esa mentalidad se requiere en todos, ¿no? Que podamos colaborarnos entre nosotros. Entonces, eso es importante porque de esa forma vamos a agrandar el tamaño de la torta y seguramente a cada uno nos va a tocar una porción más grande. Claro. Como el trabajo que tú estás haciendo de compartir tus conocimientos y en realidad en este proceso de tú entregar tus conocimientos de manera gratuita, también estás aprendiendo, también estás creciendo. Entonces, cuando tú das, también recibes, ¿no? Claro. Entonces, esa es una ley natural de la vida que todos vamos a experimentar. Si queremos crecer y lograr un sueño grande, antes tienes que estar dispuesto a que los que te colaboran también les vaya bien, ¿no? Entonces, eso sería, y luego armar un sistema de trabajo, ¿no? O sea, una manera de trabajo de tal forma que ese negocio funcione sin la presencia del emprendedor. Ese es el objetivo. O sea, cuando tú armas una empresa, Sí. tienes que armarlo de tal forma que ese equipo funcione solo, aunque tú estés ausente. Eso es, Boris. Bueno amigos, espero que este video de hoy les haya gustado. Le agradezco a Julio que nos haya abierto las puertas de su fábrica, que nos haya contado de toda esta experiencia que ha obtenido a lo largo de este tiempo. Muchas gracias Julio, yo sé que todos te lo agradecen. Gracias, Boris, por la visita, por darme este tiempo de compartir las experiencias que he vivido y deseo que las actividades podamos volver a la... Bueno, no vamos a retornar a la normalidad, Por ahora. pero tenemos que ser valientes, ¿no? Para reinventarnos, para ofrecer a nuestros clientes cosas nuevas, cosas que despierten emociones, sentimientos, y en eso estamos trabajando nosotros también y deseamos que todos nuestros colegas tengan buenas ventas, que les vaya muy bien en sus negocios y como siempre los estamos esperando en Jayasa Joyas y en Jayasa Insumos. Gracias.